Muy buenas tardes para todos. En este video vamos a ver todo lo referente a iluminación en Unreal Engine. Vamos a trabajar con los actores con los que podemos trabajar, ¿ok? Si no, nosotros nos vamos aquí a la ventana de Place Actors, More, en Lights, o por su defecto acá también podríamos encontrar esos mismos actores. Vamos a tener todos estos actores con los que trabajar, ¿ok? Si a ustedes no les aparece este Sun and Sky, recuerden que nosotros anteriormente por medio de un plugin activamos, pusimos acá Sun y activamos este plugin. ¿Qué nos permite hacer? Este como tal calcula la posición del sol basada en la latitud, la longitud, la fecha y la hora del lugar donde nosotros nos encontremos, ya que esto varía pues según la posición o el país donde nos encontremos, ¿ok? Ahora, cuando nosotros abrimos un nivel, creamos un nivel por defecto, ¿cierto? Podemos crearlos vacíos o con elementos ya adentro. Cuando los creamos ya con elementos adentro, Unreal automáticamente nos crea estas carpetas, esta carpeta de lighting, ¿ok? Aquí encontramos dos actores que son de tipo iluminación, en este caso que es el Directional Light, que viene siendo nuestro sol, y un Skylight, que es digamos una luz de relleno, ¿sí? Como una luz de ambiente que tiene Unreal. Entonces vamos a ir a empezarlos a ver uno por uno. Sin embargo, quiero que tengan en cuenta que hay propiedades que realmente se repiten unos a otros, como por ejemplo en la parte de geometría, hay valores que se repiten, ¿cierto? Herramientas que sirven como para el cilindro, como para la caja. Igualmente aquí pasa con el tema de iluminación. Entonces vamos a venir aquí a esta esquina para trabajar con este cubo y vamos a empezar a ver. Entonces, nuestro Directional Light, ¿qué viene siendo? Viene siendo esa luz que tenemos en la parte de arriba. Si nosotros venimos aquí al panel de detalles, a Light, desplegamos esta opción, nos abren todas estas opciones que tenemos acá. Todas las luces se les puede manejar la intensidad, ¿ok? Podemos manejar la intensidad, si se dan cuenta, aquí abajo la intensidad de la luz, ¿cierto? Igualmente, vamos a ir arrastrando actores, vamos a poner una point light aquí, ¿cierto? Que viene siendo como un bombillo. La vamos a poner acá y ¿qué nos podemos dar cuenta? Aquí también podríamos modificar la intensidad de esta luz. Aquí lo estamos viendo, ¿cierto? Y le podemos cambiar la unidad de medida de esa luz, ¿ok? La unidad de medida acá. Podemos manejarlo en candelas, lumens, EV o dejarlo sin medida, ¿ok? Podríamos, por ejemplo, manejarlo con lumen, ¿cierto? Y nos daría, digamos, estos rangos. Y ahí estaría perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo modifico, por ejemplo, la luz del sol, la voy a ocultar un momento, automáticamente se me activa, como todo queda vacío, se me va a ver mucho más claro la luz de nuestro bombillo. ¿Ok? Aquí, ¿qué tenemos? Nosotros podemos configurar el color de esa luz. Podemos venir acá y modificarlo a cualquier tipo de color que nosotros querramos. ¿Ok? Eso igualmente le voy a dar cancelar. Eso igualmente lo podemos hacer con la iluminación. Le podemos cambiar el tono para crear ciertos tipos de ambiente. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos en la Directional Light que tenemos el Source Angle. Este Source Angle, ¿para qué nos sirve? Este Source Angle, para lo que nos sirve es que digamos que este define el tamaño angular de la fuente de luz. Este afecta directamente a la nitidez de las sombras, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? En iluminación, nosotros cuando tenemos una fuente de luz, entre más grande sea la fuente de luz o más cerca estemos, puede ser una fuente de luz pequeña, pero
Si nosotros estamos cerca de ella, entre más cerca sea, las sombras que va a generar van a ser mucho más suaves, ¿ok? Entonces, si nosotros miramos a nuestro Sol, vamos a escoger vamos a comprimir esto, nuestra directional light, ¿y qué vamos a hacer? Nosotros vamos al source angle, que también podría ser el source radio, ¿ok? Esto cambia. Nosotros por defecto, digamos que lo tenemos en este valor, 53-57, que esta configuración es, digamos, en el mundo real, la que el Sol tiene. Si nosotros lo empezamos a modificar, vemos que nuestro Sol crece o se vuelve más pequeño, ¿ok? Nosotros ahí estamos modificando el tamaño de la luz. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que yo les digo, si la luz es más pequeña, esto digamos se ve en estudios para grabar videos, para fotografía, entre la luz más pequeña sea, va a generar sombras más marcadas. Eso lo podemos ver en esta zona de acá. Vamos a desactivar nuestro bombillo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Nosotros al modificar ese valor vamos a afectar directamente las sombras. Ustedes ven acá una sombra completamente dura, marcada, ¿cierto? Si nosotros aumentamos ese tamaño del Sol, nuestra sombra automáticamente se empieza a volver mucho más suave, ¿ok? Entonces con este valor en todas las luces podríamos configurarlo para afectar, digamos así, los objetos y modificar la sombra de los objetos, ¿ok? Ahora, este Source Soft Angle realmente funciona, digámoslo así, cuando hay transiciones de luz a oscuridad. Por ejemplo, desactivamos vamos a activar nuestra luz, incluso vamos a mover esta luz a la carpeta de lighting para tenerlo ahí cerca. Vamos a activarlo y ¿qué va a pasar? Aquí nosotros tenemos este tipo de iluminación, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que nuestra sombra en este momento está siendo una muy fuerte. Nosotros qué tenemos aquí con este point light? Nosotros podemos modificar, primero que todo, la distancia hasta donde va a llegar esa luz, ¿cierto? En un radio. Entonces en este caso vamos a modificar, digamos, podemos dejar que ilumine un pequeño espacio a un espacio mucho mayor, ¿ok? Vamos a dejarlo por defecto, que son 1000 unidades, que son 10 metros, ¿cierto? Vamos a bajarle un poco la intensidad, ahí en 100 está perfecto. Y aquí podemos ver el Source Radius, que es el mismo que teníamos en la Directional Light, el Source Angle, vienen siendo exactamente los mismos para los dos. Entonces aquí podríamos modificar lo que les digo en la luz. Si ustedes se dan cuenta, entre más pequeño, aquí creo sombras bastante fuertes porque es pequeña la luz. Y si lo agrando, esta sombra, perdón, se empieza a modificar porque la fuente de luz, como se dan cuenta, ya viene desde esta parte, ¿ok? Esta es el 100% de la luz. Vamos a dejarla, digamos que en 50, me parece correcto. ¿Y qué es lo que hace? Este Soft Source Radius lo que hace es modificar digamos, ese blend, ese desvanecimiento que hay de la luz hasta las sombras. Entonces, si nosotros llegamos acá y la activamos, se dan cuenta ahí el cambio que está sucediendo, ¿cierto? Aquí es como más suave y aquí es mucho más duro, no se ve ese cambio tan marcado, ¿ok? Realmente lo que esto hace es que nos proporciona un control adicional sobre la suavidad de las sombras, ¿ok? Nos permite suavizar aún más las sombras, incluso cuando el source angle es bajo. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Ahora, continuando con la directional light, digamos esto es un valor que todos lo tienen también. Vamos a activarla y desactivar nuestro bombillo. Podemos nosotros configurar esta luz por medio de la temperatura, no por el color, ¿cierto? Sino por la temperatura. Si nosotros le damos aquí activar,
Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros generalmente cuando se habla de iluminación hay ciertos valores que entre sean más bajos son un ambiente más cálido y entre más altos es un ambiente mucho más frío. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la escena que nosotros estemos haciendo, pues vamos a configurar este ambiente. Por ejemplo, si estamos haciendo un juego de terror, lo ideal es que utilicemos un valor un poco más alto para que se sienta un ambiente un poco más frío, más tenebroso, ¿ok? Si estamos haciendo, por ejemplo, una casa en la playa para algún cliente o demás, para mostrar un render, podríamos usar valores más bajos para mostrar un ambiente más amigable y un poco más cálido, ¿ok? Aquí podríamos modificar esos dos valores. Esto igualmente lo que les digo lo tienen todas las luces, tienen estos valores. Aquí abajo tenemos la afectación del mundo. Si queremos como tal que esa luz afecte o no afecte al mundo, ¿cierto? Digamos aquí vendría siendo como apagarla, digámoslo así, aunque no la estamos apagando, es que no afecte al mundo, ¿ok? O que no me genere sombras. Muchas veces las utilizamos este tipo de luces, generalmente no una directional light, sino más que todo una point light o otro tipo de luces para rellenar espacios. No queremos que nos genere sombra, pero sí queremos, no sé, que una esquina de un cuarto arriba se vea un poco más iluminada. Entonces la colocamos, pero le quitamos el que castee las sombras, ¿ok? Aquí abajo, ¿qué tenemos? La luz, la intensidad de la luz indirecta. ¿Qué es lo que pasa? Unreal trata de simular de forma real cómo se comporta la luz en nuestro mundo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la luz en nuestro mundo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Viene un rayo, ¿cierto? El rayo de luz, este pega en algún objeto, ¿cierto? Y rebota. ¿Qué es lo que pasa? Este rebote cuando pega y rebota, ¿cierto? Este rebote que hay, que es digamos el segundo rayo, pues tiene una intensidad. Esto varía mucho según el material donde golpee, ¿cierto? Porque no es lo mismo que un rayo de luz, por ejemplo, en una madera, a un rayo de luz a una porcelana, ¿ok? Los dos tienen una superficie, digámoslo así, completamente diferente. Por ejemplo, puede ser un durazno. Un durazno no refleja nada, sin embargo, un espejo sí lo puede hacer, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar la intensidad de esos rebotes de luz, ¿ok? Nosotros ya vamos a ver más adelante cómo podemos configurar los rebotes y cuántos rebotes queremos. ¿Ok? Aquí podríamos entonces modificar eso y se modificaría como tal esos valores. Si ustedes ven acá, por ejemplo, vamos a ver acá. Si yo lo bajo, ustedes se dan cuenta que aquí está rebotando luz, ¿cierto? Y está pegando acá. Entonces, si yo le bajo la intensidad, es más negro. Y si yo lo subo, pues esa intensidad es más fuerte y nuestro cubo se ve así. ¿Ok? Podría dejarlo así, incluso como si estuviera recibiendo luz de todo lado. ¿Listo? Ahora, este volumetric scattering realmente funciona con este exponential fog. Y realmente para lo que nos sirve es para cambiar esa intensidad cuando nosotros queremos hacer esos rayos de luz, digamos esos llamados raycast, o en español esos rayos de Dios, ¿cierto? Digamos de una nube que baja un rayo de luz. Eso lo podríamos configurar con este volumetric scattering y con el exponential fog, ¿ok? Vamos a seguir viendo los otros tipos de luces. Vamos a desactivar este directional light porque pues aquí ya no tendríamos más, ¿ok? Digamos que en forma general. Entonces vamos a cerrarlo, vamos a apagarlo y vamos a prender nuestro bombillo. Voy a arrastrar a la escena los otros actores que tenemos, ¿cierto? Entonces está el point light, voy a arrastrar un spotlight, ¿cierto? Vamos a arrastrarlo acá. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a agregar un red light, ¿cierto? Vamos a moverlo un poquito acá. Y ya vemos ahorita lo que es el skylight, ¿ok?
Entonces, como les dije anteriormente, todo el tema de iluminación comparten ciertos tipos de valores como la intensidad, el color y demás. Sin embargo, estos cambian en la forma de proyectar esa luz. ¿Qué es lo que pasa? Estos bombillos, ¿cierto? Este point light es un punto de luz que literalmente proyecta luz en todas las direcciones. Está proyectando luz hacia acá, hacia todo lado, ¿ok? Esto es más costoso para Unreal porque tiene que calcular todos los rebotes de luz hacia abajo, ¿cierto? Hacia arriba y demás. Digamos que esto vendría siendo una luz menos eficiente. Ahora, si nosotros venimos acá, ¿cierto? Y colocamos nuestra spotlight, podemos ver que la spotlight como tal, voy a poner estas dos en la carpeta de lighting. ¿Listo? La spotlight, ¿qué hace? Esta bota literalmente un rayo de luz, ¿ok? Nosotros aquí, como podemos modificar la intensidad, la unidad de medida y eso, ¿qué podemos hacer? Podemos modificar el attenuation radius, que como tal, lo voy a subir un poco, modifica hasta dónde llega la luz, digamos, en longitud, ¿ok? Entonces esto baja, ¿cierto? Y podemos hacer que llegue hasta más abajo o, digamos, la distancia que recorre nuestra luz, ¿ok? Ahora, el inner angle viene siendo lo mismo que yo les decía anteriormente. Es, digamos, la intensidad que tiene la luz. Aquí podemos ver el attenuation radius. Venga a ver. Entonces, el cono interno, ¿qué va a modificar? En este sector del centro, en este de color azul más fuerte, digamos que este es el 100% de la luz, ¿cierto? Esto es lo que yo les decía que puede afectar las sombras y las puede volver un poco más grandes. Aquí estamos modificando el tamaño de ese bombillo y ese rayo de luz del 100%. De este sector hacia donde termina este círculo, aquí es donde se proyecta 0% la luz y como ustedes ven hace un degradado. Entonces con el inner con angle podemos modificar esa luz del centro, ¿ok? Si nosotros lo llevamos a algún tipo de actor, como por ejemplo pues este va a afectar, como les había dicho, el tema de las sombras, ¿ok? Ahora, ¿qué más tenemos acá? Aquí tenemos el cono exterior. Entonces podemos ampliarlo o minimizarlo, ¿cierto? Para conseguir ese tipo de efectos. Ahora, ¿qué pasa? Entre más cerca estén estos dos valores, pues el degradado va a ser mucho menor y digamos que la sombra va a ser más fuerte, va a ser mucho más marcada. Como por ejemplo acá, ¿cierto? Porque los dos tienen exactamente el mismo valor. ¿Listo? Aquí viene el source radio, que es lo que les decía, hacer grande esta luz para modificar el tema de las sombras, ¿cierto? Ustedes ven ahí la sombra, como la luz es más grande, pues crea luces mucho más degradadas. ¿Listo? Podemos venir acá, los mismos valores para modificar la distancia o la luz de la luz a la sombra, ¿cierto? Y el length, source length, lo que nos permite es, digámoslo así, modificar esta luz y volverla mucho más larga. ¿Ok? Si nosotros bajamos, digamos que aquí no tiene sentido porque es un punto de luz, pero ya lo vamos a ver con otros actores. ¿Ok? Aquí está lo mismo, luz volumétrica, afectación, creación de sombras y demás. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente. Vamos a desactivar este. Y vamos a ver nuestro red light. Este que tenemos, este es un tipo de luz que es, digámoslo así, como una pantalla de un televisor, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, solamente bota iluminación hacia ese sector, pero no hacia la parte de atrás. Aquí, ¿qué tenemos nosotros para modificarlo?
la distancia, ¿cierto? El radio hasta donde queremos que llegue. Y podemos modificar qué tan grande es ese actor. Lo mismo aquí vamos a modificar el tema de las sombras. Entre más grande sea el panel, más suave nos van a dar las luces, ¿ok? Entonces aquí podemos modificarla de ancho, ¿cierto? Y de altura. Por ejemplo, si queremos hacer un banner como, no sé, de una tienda, podríamos colocarlo así, ¿cierto? Y una luz, algo así, y ya colocaríamos el mesh acá y simulamos que está proyectando ese tipo de luz, ¿ok? O un televisor, más o menos con este tono, ¿cierto? Y demás. Ahora, aquí en la parte de abajo, nosotros nos podemos dar cuenta que también hay un tipo de modificador, ¿cierto? Que nos, digamos, nos abre este rango. Ustedes ven aquí hay como dos cubos. Esto lo que hace es modificarlo, abrirlo más o cerrarlo, ¿ok? Y eso nos vuelve aquí las sombras mucho más suave o mucho más fuertes. Igualmente lo podemos alargar, ¿cierto? O lo podemos acortar. Nosotros podríamos usar una textura para, digamos, dar una iluminación o unas sombras de cierto tipo acá, que las podríamos cargar en esta zona. Aquí en la parte de abajo tenemos las mismas opciones que vemos en las otras luces. ¿Ok? Vamos a ver una cosa del point line. Perdón, ¿dónde está nuestro point line? Acá. Con este que no les mostré, con este point line también podemos hacer el source lane, que digamos que proyectamos esta luz hacia abajo. Si ustedes se dan cuenta acá gana esa iluminación. Vamos a girar esto. Vamos a girar esto a 90 y lo vamos a alargar. Entonces ustedes se dan cuenta que si yo tiro esta luz hacia abajo, pues va a ser como uno de estos bombillos, ¿cierto? Que se ponen detrás de los escritorios, detrás de las camas y eso, y podemos dar ese tipo de efecto mucho más alargado. ¿Listo? Vamos a cerrar este y vamos a ver nuestro skylight. Nuestro skylight, ¿para qué nos sirve? Realmente este es, digamos, como es la luz indirecta que nosotros tenemos en nuestra escena. Yo quiero que ustedes vean una de las grandiosas cosas que tiene Unreal, que viene siendo el lumen. Si nosotros nos vamos aquí a Level Prototyping, podemos ver, no sé, material no, sino Mesh. Vamos a arrastrar este cubo que aparece en otras escenas y quiero que vean lo siguiente. Si ustedes pueden ver, más o menos aquí en el blanco, se alcanza, los rebotes de luz alcanzan a botar una ligera sombra de color azul, ¿cierto? Esto realmente es que es grandioso, pero tiene un costo porque lo hace, digámoslo así, de forma real, ¿ok? Lo está haciendo en tiempo real, perdón. Lo está haciendo por fotograma, está calculando la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros estamos desarrollando algún tipo de juego, pues ya sea para móvil o para un Nintendo Switch o no sé, una consola de pronto que no tenga tanta potencia, vamos a tener muchos problemas con esto y el juego va a quedar muy pesado, ¿ok? Entonces nosotros podríamos usar Lumen dependiendo de la plataforma a la que vayamos a exportar nuestro juego. ¿Qué es lo que hace el Skylight? Nosotros al venir acá, vamos a simplificar esto, vamos a escoger nuestro Skylight. ¿Y qué es lo que hace? Él captura realmente todo el ambiente que está en nuestra escena. Por ejemplo, captura el color de las nubes, coge el color del cielo y lo proyecta abajo. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene un ligero tinte como azulado, ¿cierto? Yo aquí también le podría cambiar ese color en Light Color y cambiar un poco el color de la escena. Si ustedes ven, más o menos miren este sector de acá, ¿cierto? Si yo le pongo un azul, miren cómo cambia toda la escena. El ambiente como tal cambia a un color azulado. Aquí ven un amarillo
¿cierto? Más rojo y demás. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros realmente podemos hacerlo. En este momento está haciendo una captura en tiempo real de todo nuestro escenario. Pero nosotros podemos usar un CubeMap. Estos CubeMap, si yo le desactivo este, ¿cierto? Le voy a decir que quiero que le voy a especificar un CubeMap. Él me habilita esta opción. Y aquí, ¿qué puedo hacer? Estos CubeMap son texturas en 360 grados, los cuales nos van a dar ya una iluminación por defecto. Por ejemplo, podríamos tener una iluminación que ya esté predeterminada, por ejemplo, para un estudio fotográfico, ¿cierto? Y la podríamos cargar. Aquí, por defecto en Unreal, ya nos vienen unas, ¿cierto? Entonces podríamos ver, por ejemplo, esta textura, dice desierto. Vamos a cargarla. Vamos a ver dónde está y la vamos a abrir. Entonces vemos que aquí tenemos esta imagen que se ve borrosa, pero aquí ¿qué es lo que nos importa? Que hay una cierta iluminación y el CubeMap lo va a reconocer y él nos va a pintar, digamos, ustedes ven aquí toda la escena, él nos va a pintar toda la escena más o menos como este CubeMap. Aquí podríamos subirle la resolución, ¿cierto? Para mejorar esa iluminación ambiente. Lo mismo, el source para el tema de las sombras, ¿cierto? Y la intensidad. Si se dan cuenta aquí, vamos a cambiarle un poco la intensidad, vamos a colocarle 2. Vamos a cambiarlo un poco más fuerte para ver los cambios, 10, y le vamos a colocar otro. Vamos a buscar, por ejemplo, este, que es como verde, y miren cómo automáticamente cambia. ¿Por qué? Porque esta textura, si la abrimos, es un bosque completo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros podríamos haber creado en nuestro bosque con el material, con el pack que nos descargamos, ponerle este CubeMap y automáticamente nos va a dar más o menos el ambiente. Yo le doy aquí 1, miren que más o menos nos da ese ambiente como de jungla en todo el terreno, ¿ok? Nosotros aquí podríamos también, digamos así, girarlo, ¿cierto? Nosotros podríamos girarlo y acomodarlo como tal. ¿Listo? Entonces, a grandes modos, eso viene siendo todo lo que son iluminación. Ya después vamos a ver la diferencia entre estáticas, estacionarias y movibles. Pero creo que hasta aquí está muy bien el video y la información. ¿Ok? Por ahora voy a resetear esto, todo como estaba. Y le voy a activar este de la escena normal y voy a dejar todo normal. ¿Listo? Vamos a organizar aquí incluso la carpeta. Vamos a poner aquí la luz. Vamos a seleccionar esta para tener todas las luces en una sola carpeta. ¿Ok? Vamos a darle aquí crear. Light. ¿Listo? Vamos a meter esta aquí también. Listo. Entonces dejamos el video hasta aquí. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.